Una niña muda doma un caballo salvaje e indomable cuando compiten en una carrera. No creerás lo que sucede, te hará llorar. El sol salió por el horizonte, arrojando una luz dorada sobre los extensos campos de Wild Earth Ranch. Laura, una niña de 12 años con cabello castaño trenzado y brillantes ojos verdes, llevaba un balde de agua hacia los establos. Sus pies descalzos se movían ligeramente sobre la hierba, como si pudiera sentir la tierra debajo de ella con cada paso. El rancho estaba lleno de sonidos, caballos relinchando, pájaros cantando, el crujido distante de cercas de madera, pero Laura permaneció en silencio. Durante 2 años, su voz había estado ausente, aunque sus oídos captaban cada pequeño detalle del mundo que la rodeaba. Desde el accidente que le quitó la voz, el rancho se había convertido en su santuario. Los caballos eran sus verdaderos compañeros, ofreciéndoles paciencia y comprensión de una manera que ningún humano podría. Todas las mañanas, los cuidaba, asegurándose de que tuvieran comida y agua, sintiendo el calor del sol en su piel. Pero esta mañana, algo era diferente. El rugido de un motor rompió la paz habitual, seguido por el crujido de los neumáticos en el suelo polvoriento. Laura levantó la vista y vio que un camión viejo y oxidado entraba en el rancho. Se detuvo en la puerta principal y bajaron 2 hombres. Llevaban la ropa gastada y el rostro surcado por el cansancio. Uno de ellos sostenía una cuerda gruesa y luchaba contra la fuerza del otro extremo. Saliendo del camión había un caballo negro azabache. Laura se quedó paralizada, observando desde lejos. El animal era sorprendente, no solo por su tamaño, sino por la energía cruda e indómita que emanaba de él. Pateaba el aire, tirando de la cuerda con una fuerza desesperada. Sus ojos oscuros ardían con una mezcla de miedo y furia, dispuesto a luchar hasta su último aliento. La puerta principal se abrió con un crujido y el abuelo de Laura salió, secándose las manos con un trapo. Un hombre endurecido por años de trabajo bajo el sol, miró al caballo con tristeza. ¿Qué pasa con este?, preguntó, cruzándose de brazos. Este es Ebony, respondió uno de los hombres, apretando la cuerda. Lo encontramos abandonado. Ha pasado de un dueño a otro, nadie puede controlarlo. Es salvaje, peligroso, prácticamente inútil. Pero pensamos que podrías hacer algo con él. El abuelo de Laura enarcó una ceja y se acercó, estudiando al caballo. Atraída por algo que no podía explicar, Laura también se acercó lentamente, con los ojos fijos en Ebony. Había algo en el que la cautivaba, algo tácito pero profundamente familiar. Está cubierto de cicatrices, observó su abuelo, señalando las marcas que entrecruzaban el elegante pelaje de Ebony. ¿Por qué ha pasado? Probablemente intentaron quebrarlo a la fuerza, dijo el hombre encogiéndose de hombros. Pero este no se rinde. No confía en nadie. Laura escuchó sus palabras, pero no las necesitó para explicarse. Había visto suficientes caballos rescatados para entender lo que Ebony había soportado. Mientras los adultos hablaban, dio otro paso cuidadoso hacia la cerca, moviéndose lentamente para evitar asustarlo. De repente, la cabeza de Ebony giró en su dirección. Su mirada ardiente se suavizó, solo un poco. Una extraña punzada se agitó en el estómago de Laura. Había algo en sus ojos. Un dolor compartido. Una comprensión silenciosa. Ignorando las advertencias de los hombres, abrió la puerta y entró en el corral. Laura, quédate atrás, ladró su abuelo, con voz aguda y advertencia. Ese caballo no está a salvo. Ella lo escuchó, pero no se detuvo. Sus pasos eran lentos, cuidadosos, medidos. Extendió su mano hacia el caballo. Ebony resopló, sus músculos se tensaron, pero no retrocedió. Sus orejas, una vez pegadas hacia atrás en advertencia, ahora giraron hacia adelante, escuchando. Los hombres observaron en silencio atónito. ¿Qué está haciendo?, murmuró uno de ellos. Ese caballo es una bomba de relojería. Laura se detuvo a unos metros de distancia, bajando la mano. Sostuvo la mirada de Ebony, sabiendo que obligarlo a estar con ella sería un error. El tiempo se alargó entre ellos. Un intercambio silencioso de confianza. Por fin, Ebony inclinó la cabeza ligeramente, exhalando lentamente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Laura, aunque no se le escapó ningún sonido. Dio un paso adelante de nuevo, con la mano extendida. Esta vez, Ebony no se resistió. La dejó tocarlo, su cuerpo tenso se suavizó bajo sus dedos.
Algo cambió en ese momento. No solo entre Laura y Ebony, sino en el aire que los rodeaba. Lo que había comenzado como un enfrentamiento silencioso se convirtió en algo raro y frágil. Un vínculo. Laura sabía que esta conexión no podía forzarse ni enseñarse. Se basaba en la comprensión. En la supervivencia. Un lenguaje no hablado pero profundamente sentido. Cuando las yemas de sus dedos rozaron el hocico de Ebony, una ola de energía pasó entre ellos. No eran solo los poderosos músculos debajo de su pelaje oscuro, era algo más profundo. Una vibración de confianza. Como si el caballo le estuviera hablando, no con palabras, sino a través de su alma herida. Desde la cerca, su abuelo observaba, con el ceño fruncido y los brazos cruzados con fuerza sobre el pecho. «Será mejor que lo traigas adentro», dijo finalmente, señalando con la cabeza hacia los hombres. «Parece que mi abuelo. La hija y el caballo tienen algo que resolver». Mientras los hombres llevaban a Ebony al establo, Laura caminaba a su lado. No se intercambiaron palabras. No eran necesarias. Había encontrado un alma gemela. Dañado pero inquebrantable. Una luchadora, igual que ella. Dentro del establo principal, la luz dorada del amanecer se filtraba a través de los listones de madera, proyectando largas sombras en el suelo. Ebony, todavía inquieto, pisoteaba el suelo mientras los hombres lo guiaban hacia un establo más grande. Laura lo siguió a una distancia segura, observando cada uno de sus movimientos. «Ten cuidado al cerrar la puerta con pestillo», advirtió su abuelo desde la puerta. «Si se siente atrapado, las cosas podrían ponerse feas». Los hombres asintieron. Tan pronto como se soltó la cuerda y se aseguró la puerta del establo, Ebony se dio la vuelta y dejó escapar un relincho penetrante. Sus poderosas piernas se extendieron, golpeando las paredes, haciendo que el polvo se deslizara desde las vigas de arriba. Laura no se inmutó. Se quedó quieta fuera del establo, encontrando la mirada de Ebony a través de la barrera de madera. Su energía era salvaje, indómita, pero había algo más en sus ojos. Buscando. Una pregunta que solo él podía hacer. ¿Y Laura? Ella encontraría la respuesta. «Laura, estás demasiado cerca», advirtió su abuelo, con la voz llena de preocupación y frustración. Ella se volvió hacia él, con expresión tranquila, firme. Una leve sonrisa tiró de sus labios, asegurándole en silencio: «Yo me encargo de esto». Con un suspiro de resignación, sacudió la cabeza. Estaba acostumbrado al desafío intrépido de su nieta cuando se trataba de caballos. Laura apoyó las manos ligeramente sobre la puerta de madera del establo, sin hacer ningún movimiento para tocar a Ebony o forzar su atención. Comprendió que la paciencia era clave con un caballo como él. Poco a poco, el violento pisoteo de sus cascos comenzó a disminuir. Sus agudos resoplidos, aunque todavía tensos, se hicieron menos frecuentes. «Eso es extraño», murmuró uno de los trabajadores del rancho. Nunca lo había visto calmarse tan rápido. Su abuelo no respondió. Sus ojos permanecieron fijos en Laura, como si estuviera viendo una conversación no hablada entre ella y el caballo. Después de unos minutos, Laura se alejó del establo y caminó hacia el pequeño almacén. Regresó con un cepillo suave en una mano y una manta ligera en la otra. Moviéndose aún más lento esta vez, se acercó al establo nuevamente. Las orejas de Ebony giraron hacia ella, siguiendo cada uno de sus movimientos. Laura colgó la manta sobre la puerta del establo y levantó el cepillo, sosteniéndolo como pidiendo permiso. El caballo permaneció quieto, no exactamente dándole la bienvenida, pero tampoco rechazándola. Ella tomó su quietud como una pequeña victoria. Con cuidado, abrió la puerta del establo lo suficiente para deslizarse dentro. Su abuelo instintivamente dio un paso adelante, listo para intervenir, pero Laura lo detuvo con un sutil movimiento de su mano. «Esa chica tiene nervios de acero», murmuró uno de los hombres, claramente impresionado. Dentro del establo, Laura extendió el cepillo hacia Ebony. Él resopló de nuevo, con las fosas nasales dilatadas, pero no retrocedió. Ella esperó, dejando que el momento se prolongara. La tensión en el aire comenzó a disminuir lentamente. Finalmente, colocó el cepillo suavemente contra su cuello, moviéndolo en círculos lentos y deliberados a lo largo de su pelaje enredado. Al principio, sus músculos permanecieron tensos, como un resorte listo para romperse. Pero a medida que continuaba con sus movimientos constantes, sintió que él comenzaba a relajarse.
Sus pisotones cesaron. Su respiración, aunque todavía pesada, se estabilizó. La garganta de Laura se apretó cuando el cepillo pasó sobre una cicatriz profunda a lo largo de la espalda de Ebony. Una marca de dolor pasado, una herida que hablaba de un sufrimiento que no podía soportar imaginar. Se detuvo, su mano se demoró sobre la cicatriz, como si reconociera en silencio lo que él había soportado. Luego, sin decir una palabra, dejó el cepillo a un lado y recogió la manta. Cuidadosamente, ella lo desdobló y lo colocó suavemente sobre su espalda. Ebony se quedó quieta. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella en un intercambio tranquilo que no necesitaba palabras. Era como si él entendiera su intención, reconociera la lucha que ambos llevaban a cabo. Su abuelo, que todavía observaba desde la puerta del establo, se cruzó de brazos. Su expresión severa se suavizó un poco. Ella no solo está calmando a ese caballo, murmuró para sí mismo. También está sanando algo dentro de ella. Mientras Laura continuaba trabajando con Ebony, el establo se llenó de una tranquila sensación de paz. Se estaba formando una confianza frágil pero creciente, una que definiría su vínculo en los días venideros. Con mucho cuidado, ajustó la manta para que no presionara contra sus heridas. Dejando escapar un suspiro que no se había dado cuenta que estaba conteniendo, Laura pasó los dedos suavemente por su cuello. Por primera vez, sintió que él comenzaba a confiar en ella. Desde la puerta, su abuelo miró a los dos hombres que habían traído el caballo. Parece que ese caballo encontró a la persona que necesitaba, dijo con una leve sonrisa. Los hombres asintieron, todavía aturdidos por lo que acababan de presenciar. Cuando Laura salió del establo y cerró la puerta con pestillo, Ebony giró la cabeza y la miró fijamente. La intensidad de esa mirada la dejó sin aliento. Transmitía algo más que gratitud. Era una promesa. Un vínculo tácito entre dos almas heridas que habían perdido la fe. Para sanar juntos. Los días que siguieron. La llegada de Ebony trajo un cambio inesperado al rancho. Laura pasó incontables horas cerca de su establo, ganándose pacientemente su confianza con una persistencia silenciosa. Los hombres que lo habían entregado afirmaban que era irrompible. Sin embargo, Ebony respondió lentamente al suave toque de Laura. Cada mañana, lo cepillaba con movimientos suaves y deliberados, con cuidado de evitar las cicatrices que no se habían curado por completo. Le hablaba en murmullos silenciosos, no con palabras, sino con un ritmo tranquilo de respiración y movimiento, un lenguaje que solo él parecía entender. Su abuelo, un hombre que no se impresionaba fácilmente, observaba desde lejos con creciente asombro. Una mañana, el capataz del rancho, un hombre con una gorra permanentemente ladeada, se volvió hacia él. ¿Crees que alguna vez lo montará? El anciano se encogió de hombros. No lo sé. Pero si alguien puede, es Laura. Esa tarde, decidió que era el momento. Había pasado una semana entera desde la llegada de Ebony. Él seguía siendo cauteloso, pero la confianza entre ellos había crecido. Ella lo sentía en la forma en que la miraba. En la forma en que ya no se inmutaba cuando ella se acercaba a él. Con suavidad, abrió la puerta del establo y le puso un sencillo cabestro por la cabeza. Ebony resopló, pero no se resistió mientras daba un ligero tirón a la cuerda guía, guiándolo hacia adelante. El sol colgaba alto en el cielo y una brisa fresca con aroma a pino flotaba en el aire. Laura lo condujo a un pequeño corral detrás del rancho, lejos del ruido de los otros caballos. Una vez dentro, desenganchó la cuerda y dio un paso atrás, dándole espacio. Al principio, Ebony se quedó quieto. Sus orejas se erguían hacia adelante, escuchando. Lentamente, comenzó a moverse, explorando el recinto con pasos cuidadosos. Sus poderosos cascos presionaron profundamente la tierra, su cola oscura se movió ligeramente, una señal de que estaba comenzando a relajarse. Laura se sentó en el borde del corral y observó atentamente. Sabía que era un momento crucial. Dejarlo vagar libremente no era solo un acto de confianza. Era una prueba. ¿Aceptaría su presencia sin sentirse amenazado? De repente, una bandada de cuervos surgió de los árboles cercanos y sus agudos gritos rompieron la calma. Ebony levantó la cabeza de golpe, con el cuerpo tenso. Empezó a trotar en círculos ansiosos, con la respiración rápida y superficial. Laura se puso de pie de inmediato, con la mano levantada en un gesto tranquilizador. Ebony no la miró a los ojos, pero sus ojos oscuros estaban llenos de miedo. Sin embargo,
Incluso cuando el pánico lo invadió, no corrió. Laura se acercó, lenta y firmemente, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para extenderle la mano. ¿Confiaría en ella? ¿La dejaría entrar? Respiró profundamente. Y esperó. El caballo resopló, pero no retrocedió. En cambio, bajó la cabeza ligeramente, en una aceptación tentativa de su presencia. Eso es todo, Ebony, pensó Laura en silencio, con el corazón hinchado mientras su mano rozaba su cuello. Desde el borde del corral, apareció su abuelo, con los brazos cruzados mientras observaba la escena que se desarrollaba ante él. Después de unos momentos, llamó con su voz firme y autoritaria. «Ven aquí, niña. Necesito hablar contigo». El llamado resonó por todo el rancho, alejando la atención de Laura de Ebony. El elegante caballo negro estaba en el centro del corral, sus ojos oscuros la observaban mientras ella se giraba rápidamente y caminaba hacia su abuelo. «Lo estás haciendo bien», comenzó, su mirada aguda se encontró con la de ella. «Pero esto no termina aquí. Ese caballo tiene potencial, Laura. Pero necesita un propósito. Y tú también». Laura inclinó la cabeza, la curiosidad brillaba en sus ojos. «¿Qué estás diciendo, abuelo?» Él sonrió levemente. «He estado pensando, ¿y si lo entrenas para la carrera del Festival de Primavera?» Abrió los ojos con incredulidad. La carrera del Festival de Primavera era el evento más importante de la región, un evento desafiante lleno de pistas sinuosas, saltos altos y una feroz competencia de los caballos mejor entrenados de los ranchos vecinos. «Y no es tan imposible como parece», dijo, con una voz cálida y alentadora. «Creo que tú y Ebony tienen lo que se necesita, si están preparadas para ello, por supuesto». Laura se volvió hacia el corral. La idea de competir con Ebony le parecía inverosímil, incluso absurda. Sin embargo, algo en lo profundo de ella se agitó y le susurró que podía hacerlo. El vínculo que compartía con Ebony no se parecía a ninguno que hubiera sentido antes. Lentamente, una sonrisa decidida se extendió por su rostro mientras asentía. Su abuelo se rió suavemente. «Bien. Entonces empiezas mañana. Pero ten cuidado, Laura, no será fácil. Ebony tiene mucho que aprender, y tú también». Levantando la mano en una promesa silenciosa, Laura se volvió hacia el corral, donde Ebony la observaba con serena intensidad. Juntas, habían encontrado un propósito compartido, una meta que podría cambiar sus vidas. La primera mañana de entrenamiento amaneció fresca y silenciosa. El aire fresco rozó las mejillas de Laura mientras se ataba las botas gastadas y se ponía una chaqueta demasiado grande. En sus manos había un pequeño cuaderno lleno de bocetos y notas cuidadosamente elaborados para guiar su entrenamiento. «Tus manos dicen más que las palabras», solía decir su abuelo. Y hoy, esas manos hablarían. Cuando Laura llegó al corral, Ebony ya estaba despierta. Su silueta oscura se recortaba contra la suave niebla matinal. Levantó la cabeza cuando ella se acercó y soltó un resoplido de reconocimiento. Laura sonrió, ese saludo silencioso fue su forma de reconocerla. Su abuelo apareció poco después, con una silla de montar ligera y un par de riendas nuevas. Con un movimiento casual, las dejó caer al suelo junto a ella. «Comenzaremos con lo básico hoy», dijo, cruzando los brazos. «Este caballo necesita aprender a seguir órdenes simples antes de que siquiera pensemos en una carrera». Laura asintió y recogió la cuerda de entrenamiento y el cabestro. Caminando con confianza pero con calma, se acercó a Ebony, quien la miró atentamente, sus orejas girando hacia cada uno de sus movimientos. Suavemente, colocó el cabestro sobre su cabeza, su toque firme pero relajante. El primer ejercicio parecía sencillo, guiar a Ebony para que caminara en círculos controlados a su alrededor mientras sostenía la cuerda. Pero Ebony tenía otras ideas. En el momento en que sintió el tirón de la cuerda, relinchó con fuerza y comenzó a trotar a paso ligero, tirando de ella. Laura no luchó contra él. En cambio, se mantuvo firme, permitiéndole moverse hasta que se dio cuenta de que no había ninguna amenaza. «No intentes dominarlo», gritó su abuelo desde la cerca. «Tienes que ganarte su confianza. Ese es el truco con caballos como él». Pasaron horas mientras repetían el ejercicio. Cada vez que Ebony se calmaba y respondía a la ligera presión de la cuerda, Laura lo recompensaba con una zanahoria o una palmadita suave en el cuello. Poco a poco, su resistencia se desvaneció y, a última hora de la mañana,
caminaba a su lado sin esforzarse por la correa. Cuando el sol subió alto, Laura dejó que Ebony descansara y se unió a su abuelo en el césped. De su bolsillo, sacó un viejo cuaderno de cuero y se lo entregó. Hace años, entrené a un caballo para esta misma carrera, dijo mientras ella pasaba las páginas llenas de notas, diagramas y bocetos. No era tan salvaje como Ebony, pero tenía sus peculiaridades. Tal vez esto ayude. El rostro de Laura se iluminó de gratitud mientras estudiaba las páginas. Estaban llenas de ideas sobre cómo mejorar la velocidad, la resistencia y la confianza de un caballo, un conocimiento valioso de los años de experiencia de su abuelo. A medida que avanzaba la tarde, el entrenamiento se hizo más intenso. Laura colocó pequeñas vallas de madera en el corral para enseñarle a Ebony los saltos básicos. Al principio, el caballo se resistía, dudando en saltar los obstáculos desconocidos. La voz de Laura permaneció tranquila, su aliento constante mientras lo guiaba más cerca de las vallas. Poco a poco, Ebony comenzó a confiar en su líder, y finalmente superó las barreras bajas con pasos vacilantes. Su abuelo observaba desde un costado, con un brillo de orgullo en sus ojos, mientras la determinación de Laura y el potencial de Ebony comenzaban a fusionarse en algo extraordinario. Al principio, el caballo los miraba con cautela, retrocediendo cada vez que Laura intentaba convencerlo para que se acercara. Sin embargo, con una paciencia inquebrantable, convenció a Ebony para que diera su primer salto. Fue torpe, carente de gracia, pero fue un comienzo. Cada salto trajo consigo un cambio pequeño pero significativo. La confianza de Ebony en Laura parecía crecer con cada zancada. Sus movimientos se volvieron más fluidos y sus relinchos, que antes eran de protesta, se suavizaron en bufidos de esfuerzo. Cuando el sol se puso en el horizonte, Ebony había superado todas las vallas sin dudarlo. El abuelo de Laura, que había estado observando en silencio desde la distancia, se acercó con una leve sonrisa. No está mal para un primer día, comentó, dándole una palmadita firme en el hombro. Pero recuerda, el objetivo no es solo que él aprenda. Es que ambos trabajen como uno solo. Si puedes dominar eso, nada se interpondrá en tu camino. Laura asintió, con la mirada fija en Ebony mientras trotaba tranquilamente por el potrero. Una mezcla de orgullo y determinación brotó de su pecho. Sabía que el camino hacia el festival estaría plagado de desafíos, pero estaba preparada para darlo todo. Más tarde esa noche, a la luz suave de la chimenea, marcó con un círculo la fecha del festival en su calendario, marcándola como el momento en que ella y Ebony demostrarían que las cicatrices, tanto las suyas como las de él, podían brillar más que nunca. El abuelo de Laura estaba a su lado, inclinándose para ofrecerle tranquilidad. No te preocupes por nadie más. Concéntrate en lo que has practicado. Mantente firme y él seguirá tu ejemplo. Laura apretó las riendas con más fuerza, con la mandíbula apretada con determinación. Aunque no habló, sus ojos firmes transmitieron una promesa silenciosa: estaba lista. Cuando el locutor llamó a los competidores a la línea de partida, Laura guió a Ebony a su posición. La multitud murmuró al ver al caballo negro lleno de cicatrices, sus heridas aún visibles bajo la brillante luz del sol. Algunos susurraron burlonamente, convencidos de que Laura y Ebony no tenían ninguna posibilidad contra los jinetes experimentados. ¿Qué hace ese caballo aquí?, se burló alguien. Es un milagro que no se haya escapado todavía. Ignorando las burlas, Laura se centró únicamente en Ebony. Él movió la cabeza hacia ella y ella le acarició suavemente el cuello, diciéndole en silencio: podemos hacerlo. La campana de partida sonó y los caballos se lanzaron hacia adelante. Ebony se lanzó con fuerza y la fuerza de su arranque casi derribó a Laura. Rápidamente ajustó su postura, apretó su agarre y lo dirigió hacia la primera curva. El recorrido era traicionero, tierra suelta cubría las curvas y varios jinetes ya luchaban por mantener el control. Laura sabía que Ebony no era el competidor más rápido ni el más fuerte, pero comprendía que su espíritu fogoso necesitaba una guía cuidadosa. El primer obstáculo fue una serie de barriles dispuestos en zigzag. Los caballos más experimentados lo sortearon con facilidad, pero la inexperiencia de Ebony se notaba. Se desvió demasiado bruscamente y casi derribó un barril. Murmullos de desaprobación resonaron entre la multitud, pero Laura no vaciló. Tiró suavemente de las riendas, corrigiendo su rumbo, y completaron el tramo sin más contratiempos. Bien hecho, niña, murmuró su abuelo desde un costado, con los brazos cruzados sobre el pecho.
A continuación vino una amplia trinchera que los caballos tuvieron que saltar. Laura sintió que los músculos de Ebony se tensaban bajo ella mientras se acercaban al borde. Por un breve instante, el miedo se apoderó de ella, ¿dudaría? Pero luego, con un relincho resonante, se lanzó hacia adelante, lanzándose limpiamente sobre el hueco y aterrizando con fuerza y precisión. La multitud, sorprendida, estalló en aplausos ante la inesperada demostración de poder. Una pequeña sonrisa tiró de los labios de Laura, pero rápidamente volvió a concentrarse. Todavía no había lugar para la distracción. El camino hacia la victoria aún tenía obstáculos que superar y los competidores estaban lejos de darse por vencidos. El tramo final era el más desafiante, un salto imponente que exigía una sincronización perfecta entre jinete y caballo. Muchos habían vacilado allí, sus monturas vacilaban ante la abrumadora barrera. Laura sabía que este era el momento que lo definiría todo. Inclinándose hacia adelante, presionó sus labios cerca de la oreja de Ebony, exhalando lentamente. Aunque no intercambiaron palabras, fue como si el caballo entendiera cada uno de sus pensamientos. Con renovada energía, Ebony se lanzó hacia adelante, golpeando el suelo con sus cascos a un ritmo atronador. Cuando se acercaron al salto, Laura dio un tirón sutil de las riendas, guiando a Ebony en el momento justo. El mundo pareció congelarse. Laura sintió el viento corriendo contra su piel mientras se elevaban sobre el obstáculo. La multitud estalló en vítores en el instante en que sus cascos tocaron el suelo del otro lado. Pero la carrera aún no había terminado. Uno de los jinetes más experimentados, montado en un brillante caballo blanco, se acercaba, a solo unos pasos de distancia. Laura presionó sus piernas firmemente contra los costados de Ebony, instándolo a darlo todo en este tramo final. La recta fue una batalla de pura velocidad. Ebony aceleró, sus piernas se desdibujaron a medida que ganaban terreno sobre su rival. El caballo blanco empujó para mantener el ritmo, pero Laura podía sentir que Ebony había aprovechado una reserva sin explotar, una perfecta armonía de poder y confianza que nunca antes habían logrado. Con un último esfuerzo, cruzaron la línea de meta, con un pelo de ventaja. El sonido de la campana confirmó su victoria mientras la multitud estallaba en aplausos y vítores. Laura aflojó las riendas, permitiendo que Ebony disminuyera la velocidad al trote. Aunque su pelaje estaba cubierto de sudor, mantenía la cabeza en alto, exudando orgullo como si supiera la grandeza que acababan de lograr. Su abuelo corrió hacia ella, con el rostro iluminado por una sonrisa que no había aparecido en años. «¿O lo lograste, Laura?» «Lo lograste», exclamó, con la voz quebrada por la emoción. Laura se deslizó de la silla y rodeó a Ebony con los brazos, las lágrimas corrían por sus mejillas. Las palabras parecían innecesarias, el abrazo entre ella y su caballo lo decía todo. Mientras el ruido de la multitud rugía en sus oídos, Laura se quedó allí, centrada en el momento, todavía asimilando la enormidad de lo que habían logrado. Ya no era solo una competidora, era una campeona junto a su inquebrantable compañera. El viento soplaba en el aire, levantando un polvo dorado que brillaba a la luz del sol, pero Laura se sentía envuelta en un mundo propio, de pie junto a Ebony. Su abuelo se acercó, con las manos firmes pero la voz temblorosa. «Lo has logrado, niña». «Lo has logrado», dijo, con un tono cargado de orgullo y asombro. Laura lo miró, sus ojos llenos de lágrimas transmitieron en silencio su gratitud. «Gracias por creer en mí». A su alrededor, los aplausos aumentaron y algunos espectadores se adelantaron para ofrecer sus felicitaciones. Entre ellos estaba la jinete del caballo blanco, su principal rival, que se acercó a Laura con un nuevo respeto grabado en su rostro. «No sé cómo lo hiciste», admitió la jinete, bajando ligeramente la cabeza en señal de reconocimiento. «Pensé que no tenías ninguna oportunidad, pero estaba equivocada. Esa fue una carrera increíble». Laura no podía hablar, pero su sonrisa fue respuesta suficiente. Mientras pasaba los dedos por la melena de Ebony, sintió un vínculo inquebrantable entre ellas, una conexión que trascendía las palabras. Ganar no era el verdadero triunfo. Lo que más importaba era lo que habían logrado juntas y lo que se habían demostrado mutuamente. El dueño del rancho vecino, un hombre corpulento con una espesa barba. Che, dio un paso adelante, sacudiendo la cabeza con incredulidad. «Laura, no puedo creerlo», dijo, extendiendo su mano. «Ese caballo tuyo es un verdadero campeón». «¿Cómo lo hiciste?» Sabía que no podía responder verbalmente, Laura simplemente asintió y se volvió hacia Ebony, con el corazón henchido de orgullo.
El caballo, ahora tranquilo después de la carrera, levantó la cabeza con una elegancia orgullosa, sus ojos brillaban con cierto brillo. Era un reflejo de la dedicación y el esfuerzo incansables que Laura había puesto en su entrenamiento. No fue solo el caballo, comentó su abuelo, dando un paso hacia ellos con silenciosa admiración. Laura lo entrenó con paciencia y corazón. No es poca cosa ganarse la confianza de un caballo como Ebony, y ella lo hizo. La multitud comenzó a reunirse a su alrededor, una mezcla de escépticos y admiradores, todos ansiosos por presenciar el logro extraordinario que acababa de desarrollarse. Mientras estallaban los aplausos, Laura y Ebony se quedaron un poco apartadas, observando en silencio la celebración que florecía a su alrededor. Una compañera ciclista, con una expresión ahora suavizada por el respeto, se acercó con una sonrisa tentativa. El año que viene, deberíamos competir juntas. Tú y Ebony son imbatibles ahora, dijo, con un tono que transmitía admiración y un desafío juguetón. Laura no necesitó responder. Este nuevo respeto, de una competidora que alguna vez las había subestimado a ella y a Ebony, significaba más de lo que las palabras podían expresar. Con un gesto de asentimiento y una sonrisa, aceptó el desafío tácito, sabiendo que este era solo el comienzo de su viaje. Mientras la otra ciclista se retiraba, dejando a Laura saboreando su momento de triunfo, el sol comenzó a descender, arrojando un cálido resplandor ámbar sobre la pista de carreras. El aire zumbaba de emoción, pero el abuelo de Laura estaba a su lado, observándola con una expresión pensativa. Su rostro curtido estaba surcado de orgullo y afecto. Nunca dudé de ti, Laura. Sabía que llegarías lejos, dijo en voz baja. Laura miró hacia el horizonte, donde la luz que se desvanecía pintaba el paisaje de tonos naranja y dorado. Comprendió que esta victoria no era el final, sino un comienzo, un trampolín hacia desafíos aún mayores que le esperaban. A través de este viaje, no solo había encontrado su propósito, sino también su voz, no en palabras, sino en el lenguaje de la confianza y el trabajo en equipo. Ebony relinchó suavemente a su lado, percibiendo sus pensamientos, y ella extendió la mano para acariciar su elegante cuello en silenciosa gratitud. Sin embargo, en medio de la alegría, una inquietud se deslizó por el aire. Un murmullo bajo se extendió entre la multitud, atrayendo la atención de Laura hacia el borde de la pista. Allí, se acercaba un hombre con rostro severo y cabello oscuro impecablemente peinado. Su presencia exigía atención, y la multitud se abrió para dejarlo pasar, su entusiasmo dio paso a susurros cautelosos. No era un extraño, era uno de sus críticos más duros y expresaba abiertamente sus dudas sobre su lugar en la competencia. Se detuvo frente a Laura y su abuelo y su mirada era aguda y calculadora. Así que ganaste, dijo en voz baja y grave. Pero eso no cambia nada. Su tono transmitía un frío desapego que le provocó un escalofrío en la columna vertebral a Laura. La expresión de su abuelo se endureció y frunció el ceño mientras cuadraba los hombros. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó con voz firme pero con un matiz de tensión. La sonrisa del hombre era tensa, carente de calidez. Esta victoria no es suficiente. Todavía tengo preguntas sobre cómo llegó este caballo aquí y qué hay detrás de todo esto. Miró a Ebony como si el caballo fuera simplemente un objeto, una herramienta en lugar de un ser vivo digno de respeto. Laura sintió una oleada de incomodidad, un escalofrío frío recorriendo su columna vertebral. Había algo inquietante en su comportamiento, una arrogancia que insinuaba intenciones más profundas. Esto no ha terminado, añadió, bajando la voz a un tono amenazador. Ya veremos cómo se desarrolla esto. Se dio la vuelta bruscamente y se alejó, dejando una tensión persistente a su paso. La multitud, atraída por la celebración anterior, comenzó a dispersarse. La atmósfera festiva fue reemplazada por una quietud inquietante. Laura miró a su abuelo, cuya mano descansaba tranquilizadoramente sobre su hombro. Y no te preocupes, niña, dijo, con voz tranquila pero firme. Algunas personas no pueden ver el corazón detrás de una victoria. Pero tú lo sabes, y eso es lo que importa. Laura asintió, aunque las palabras de despedida del hombre resonaron en su mente, proyectando una sombra sobre su triunfo. Ebony se movió inquieta a su lado, sintiendo la tensión que flotaba en el aire. Laura intentó dejar de lado la inquietud, pero en el fondo, sabía que la victoria de hoy podría tener un precio que aún no había comprendido. Mientras el sol se hundía en el horizonte y la ciudad celebraba el éxito del evento, Laura no podía sacarse de la cabeza las palabras del hombre.
Su presencia permanecía como una nube de tormenta en el borde de un cielo por lo demás despejado. Ya había enfrentado desafíos antes, pero esto se sentía diferente, más oscuro, más incierto. Ebony, firme y fuerte a su lado, le recordó que, sin importar lo que le aguardara, no lo enfrentaría sola. Acarició su melena una última vez, y su determinación se endureció. Lo que fuera que viniera después, lo enfrentaría de frente con la misma paciencia y el mismo corazón que la habían llevado hasta allí. Esa noche, después de que terminara la competición, un cambio inquebrantable permaneció en el aire, algo intangible pero imposible de ignorar. Laura lo sintió profundamente, una inquietud silenciosa que se negaba a abandonar su pecho. Su abuelo había tratado de tranquilizarla, con voz firme, pero ella podía ver la tensión grabada en sus rasgos curtidos. Cuando el último de los celebrantes desapareció y el pueblo volvió a su calma habitual, Laura se quedó en el granero con Ebony, su fiel compañera. La luz de la luna se filtraba a través de los listones de madera, proyectando largas sombras plateadas sobre las paredes del establo. Se sentó junto al caballo, deslizando suavemente la mano por su cuello. Cada caricia era un intento silencioso de calmarse a sí misma y a él. Los suaves resoplidos de Ebony reflejaban su inquietud, como si el caballo también pudiera sentir la incertidumbre que se avecinaba. Su abuelo había salido de la casa antes para encontrarse con un hombre del que Laura había oído rumores, alguien con una mirada penetrante y un aire de autoridad que la hacía sentir incómoda. Aunque no había dicho ningún nombre, la sola mención de él tenía un peso que Laura no podía ignorar. Cuando su abuelo regresó, la postura de sus hombros y la sombra en sus ojos le dijeron a Laura todo lo que necesitaba saber. La chispa de alegría que había sentido durante la competencia había desaparecido, reemplazada por un nudo pesado de preocupación. Laura, comenzó su abuelo, en voz baja mientras miraba al suelo antes de encontrarse con su mirada. El hombre que vio a Ebony hoy, lo ha estado observando durante algún tiempo. Es dueño de un rancho al norte de aquí y ha estado buscando caballos excepcionales para su negocio. Laura frunció el ceño, la inquietud la invadió como una ola de frío. No pudo hablar, así que en su lugar, hizo un gesto hacia Ebony, con los ojos suplicando por más respuestas. Su abuelo suspiró profundamente, el sonido cargado con el peso de lo que estaba a punto de decir. Quiere comprarlo, Laura. Y si no vendemos, existe el riesgo de que se lleve a Ebony por la fuerza. Las palabras la golpearon como un puñetazo. Laura se quedó congelada, con la respiración entrecortada, los ojos muy abiertos fijos en su abuelo con incredulidad. ¿Cómo podían vender a Ebony? ¿Cómo podían dejarlo ir después de todo lo que habían soportado juntos? Alzó las manos con desesperación, sus gestos preguntaban lo que las palabras no podían. Su abuelo la miró con tristeza en los ojos, comprendiendo la profundidad de su dolor. Lo sé, Laura, dijo en voz baja. Sé lo mucho que significa para ti. Pero este hombre tiene influencia, poder. No podemos luchar contra él sin arriesgarlo todo. Laura se dio la vuelta, su mirada cayó al suelo mientras su corazón se encogía de impotencia. Su pecho se sentía vacío, sus pensamientos giraban en espiral mientras buscaba una forma de proteger a Ebony. Pero incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarla, una chispa de determinación se encendió en su interior. Levantó la cabeza, con una mirada feroz y decidida. Sin decir palabra, señaló hacia el horizonte, trazando un camino con los dedos. Su abuelo la observó en silencio, con una expresión que era una mezcla de preocupación y admiración reticente. ¿Qué estás pensando, niña? Preguntó, aunque ya lo sabía. El silencio de Laura habló más fuerte que las palabras. Se dio la vuelta y caminó con determinación hacia el cobertizo de suministros, con pasos firmes y deliberados. Con cada paso, un plan comenzó a formarse, frágil pero cada vez más fuerte. No podía simplemente rendirse. No ante este hombre. No ante nadie. Si él quería a Ebony con tanta desesperación, entonces tal vez ella podría encontrar una manera de superarlo. Los ojos de Laura se dirigieron a su abuelo cuando regresó, su expresión transmitía su determinación. Aunque las palabras la eludían, su mensaje era claro, no dejaría que Ebony se fuera sin luchar. Su abuelo suspiró, su voz era una advertencia tranquila. Si estás decidida a hacer esto, debes estar preparada para lo que venga después. Este hombre no es alguien a quien tomar a la ligera. No subestimes lo que te espera. Laura asintió solemnemente, reconociendo su cautela.
El aire entre ellos se volvió pesado con una tensión tácita, la calma de la noche se disolvió en inquietud. Se acercó a Ebony, su mano acariciando su crin como si sacara fuerza de su presencia constante. El caballo bajó la cabeza, sus ojos oscuros se encontraron con los de ella con una comprensión que no necesitaba palabras. En su mirada, Laura vio un reflejo de su propia determinación. Ya se habían enfrentado a desafíos antes, y enfrentarían este juntos. Bañado por el pálido resplandor de la luz de la luna, el establo se sentía como un santuario al borde de una tormenta. Laura apoyó su frente contra la de Ebony, su aliento se mezcló con el de él, y por un momento, el tiempo pareció detenerse. Encontraría una manera de protegerlo, sin importar lo que costara. Su vínculo era más que el de un jinete y su caballo, se forjó a través de la confianza, la lealtad y los innumerables momentos compartidos. El peso de lo que le esperaba la presionaba sobre los hombros, pero también lo hacía una determinación cada vez mayor. No se trataba solo de un caballo. Se trataba de todo lo que representaba Ebony, libertad, fuerza y la voluntad inquebrantable de luchar por lo que más importaba. Down, 1. Laura llegó con una intensidad tranquila, como si la tierra misma sintiera que algo trascendental estaba en el horizonte. Laura no había pegado ojo, su mente consumida por pensamientos de perder a Ebony. Aunque no tenía un plan claro sobre cómo enfrentarse al hombre que había venido a llevárselo, sabía que no podía rendirse sin luchar. Su abuelo, preocupado por la incertidumbre, sugirió que se prepararan para negociar. Ceder parecía la ruta más segura, pero Laura no podía soportar la idea de entregar a Ebony sin resistencia. Cuando llegó la hora de la reunión, el hombre estaba esperando en la entrada de la granja. Su postura era rígida, sus ojos fríos e inexpresivos no revelaban ningún rastro de empatía. El viento agitaba las hojas de los árboles cercanos, pero el aire en sí se sentía helado, conteniendo la respiración para el primer movimiento. Laura se acercó a él con la cabeza en alto, la mirada fija en su rostro inquebrantable. Su abuelo la siguió de cerca, sus ojos escaneando la escena con cautelosa vigilancia. Sabía que la conversación sería complicada, pero Laura no tenía intención de dar marcha atrás. El hombre permaneció en silencio al principio, estudiando a Laura con una mirada penetrante. Sin embargo, ella no vaciló. Metió la mano en su bolsillo, sacó un lápiz y un trozo de papel y comenzó a escribir. Aunque su voz era tranquila, sus palabras transmitían una determinación inequívoca. No venderé a Ebony. Es más que un caballo para mí, es mi amigo. Si lo quieres, tendrás que ofrecer algo que no pueda rechazar. No me rendiré. El hombre leyó su nota con una calma inquietante, aunque una leve arruga en su frente delataba su enojo. Dobló el papel, lo deslizó en su bolsillo y habló con una voz grave mezclada con amenaza. Eres atrevida, niña. Pero déjame advertirte, no estamos jugando. No hay nada que puedas decir o hacer para hacerme cambiar de opinión. Laura se mantuvo firme, inquebrantable. Ella volvió a escribir, con la mano firme, sus palabras aún más resueltas. Si no me dejas quedarme con Ebony, entonces me iré. Iré a algún lugar donde tu poder no pueda alcanzarnos. El hombre enarcó una ceja, momentáneamente desequilibrado. Sin embargo, su expresión rápidamente se endureció hasta convertirse en indiferencia. Haz lo que quieras, dijo rotundamente. Pero no pienses ni por un segundo que este caballo es barato. Nadie en este pueblo te apoyará. Laura sostuvo su mirada fría en silencio, sus ojos expresando el desafío que su voz no podía expresar. No me rendiré. Al percibir su espíritu inquebrantable, la paciencia del hombre se agotó. Dio un paso adelante, su rostro oscurecido por una ira contenida como si estuviera a punto de lanzar una amenaza directa. Pero justo cuando abrió la boca para hablar, un sonido rompió el tenso enfrentamiento, un golpeteo distante y rítmico que se hizo más fuerte con cada segundo que pasaba. El inconfundible sonido de los cascos. Ebony se acercaba. A lo lejos, el reluciente caballo negro avanzaba a toda velocidad, con sus poderosas zancadas llenas de determinación, dirigiéndose directamente hacia ellos sin dudarlo. Laura no lo había llamado, pero como siempre, Ebony había respondido a su llamada tácita. Su elegante pelaje brillaba bajo la luz de la mañana, sus ojos ardían con determinación. Llegó como una fuerza de la naturaleza, exigiendo la atención de todos. El hombre instintivamente dio un paso atrás, momentáneamente aturdido por la majestuosa entrada de Ebony. Laura extendió una mano hacia el caballo, sus dedos rozando su cuello en un gesto de confianza y bienvenida.
Ebony, con la respiración agitada y el cuerpo tenso por la energía, pareció comprender la gravedad del momento. El hombre, ahora frente a toda la intensidad del vínculo entre Laura y su caballo, dejó escapar un suspiro lento y frustrado. Su arrogante compostura vaciló cuando se dio cuenta de que se enfrentaba a algo que estaba más allá de su control. «Tienes suerte, niña», murmuró, su voz teñida de un respeto reticente. «Es un caballo excepcional, pero no creas que esto ha terminado. El poder nunca se desvanece del todo». Laura no respondió. Su silencio habló más fuerte que las palabras. Su mirada firme se mantuvo firme, desafiándolo a desafiarla de nuevo. El hombre vaciló, luego se dio la vuelta para irse, sus pasos pesados con una mezcla de frustración y admiración silenciosa. «O lo lograste, Laura», dijo su abuelo en voz baja, con la voz llena de orgullo. «Defendiste lo que es tuyo». Laura sonrió levemente, su mano descansando en el costado de Ebony. El caballo la acarició con cariño, su vínculo era más fuerte que nunca. En ese momento, Laura sintió una profunda sensación de victoria, no solo sobre el hombre que había intentado apoderarse de Ebony, sino sobre sus propios miedos y dudas. Juntos, ella y Ebony habían demostrado que la lealtad, el coraje y la determinación inquebrantable podían mantenerse firmes incluso contra la oposición más formidable. No necesitaba palabras para saber que, aunque la batalla con el hombre no había terminado del todo, en ese momento había ganado lo que más apreciaba. Ebony todavía era suya y, por ahora, eso era suficiente. En el fondo, Laura comprendía que la vida nunca sería sencilla. Le esperaban desafíos y otros como ese hombre podrían algún día intentar arrebatarle lo que ella apreciaba. Pero con Ebony a su lado, sabía que podían enfrentarse a cualquier cosa. Años después del enfrentamiento con el hombre que había intentado robarle a Ebony, la vida en el pequeño pueblo había vuelto a un ritmo tranquilo. Laura, ahora una mujer adulta, continuó trabajando junto a su abuelo en su granja. Juntos, cuidaban de los caballos y compartían con la generación más joven del pueblo el profundo vínculo que Laura tenía con Ebony. Aunque la amenaza de ese hombre se había desvanecido en la memoria, la tensión de ese encuentro seguía siendo un recordatorio constante del poder de proteger lo que más amas. Laura se había convertido en una mujer de determinación inquebrantable. Nunca permitió que su incapacidad para hablar la detuviera. Su mirada decidida y su corazón valiente hablaban más fuerte que cualquier voz. Ebony no era solo su compañero, se había convertido en un símbolo de su fuerza y resistencia. Juntos, habían enfrentado pruebas que alguna vez parecían insuperables, y su viaje inspiró a muchos. La gente llegó a verlos como un ejemplo de lo que significaba mantenerse firme en la justicia y el amor. La granja prosperó y Laura decidió transmitir lo que había aprendido. Comenzó a enseñar a quienes deseaban dominar la equitación como ella lo había hecho, con confianza, paciencia y respeto. La granja se convirtió en un santuario, un lugar donde los niños del pueblo llegaron a comprender la profunda conexión entre los humanos y los animales. Allí aprendieron lecciones de paciencia, respeto y valentía. Aunque Laura nunca dijo una palabra, se convirtió en una maestra por derecho propio. Sus gestos y la comprensión silenciosa que compartía con Ebony lo decían todo. Incluso cuando Ebony envejeció, su majestuosa belleza y su naturaleza enérgica permanecieron. Era como si su vínculo lo hubiera imbuido de una vitalidad atemporal. Cada vez que Laura lo montaba, los habitantes del pueblo no podían evitar admirar la confianza y el respeto que irradiaban entre ellos. Ebony ya no era visto simplemente como un caballo, era un emblema viviente de perseverancia, amor inquebrantable y desafío contra las adversidades. Laura nunca olvidó al hombre que había intentado separarlos, pero con el tiempo, aprendió a dejar atrás el pasado. Su vida estaba en el presente, en el mundo que ella y Ebony habían construido juntos y en el legado que estaban creando. Los habitantes del pueblo, conmovidos por su historia, comenzaron a ver a Laura no como la niña muda que salvó a un caballo, sino como un faro de esperanza para cualquiera que luchara por sus creencias a pesar de los obstáculos. Con el paso de los años, el abuelo de Laura se retiró de la granja, dejándola a cargo de sus responsabilidades. Antes de morir, le dejó un último consejo. Mantén viva tu historia, Laura. No dejes que se olvide. Y eso fue lo que hizo. Sin saberlo, Laura había comenzado un legado que inspiraría a generaciones. La granja de caballos se transformó en un lugar de aprendizaje y santuario, donde los visitantes llegaron a comprender los valores de la lealtad, la perseverancia y la verdad. En todas partes de la granja, la presencia de Ebony siguió siendo un símbolo de todo lo que Laura había defendido,
no solo con su fuerza, sino con su corazón. Con el paso del tiempo, Laura llegó a ser conocida como la niña de los caballos, a pesar de que ya no era una niña. Ebony, su fiel compañera en las batallas y en la tranquilidad, dejó una marca indeleble en todos los que tuvieron la suerte de escuchar su historia. Y aunque Laura nunca dijo una palabra, su historia siguió hablando por ella, un legado de coraje, amor y un vínculo con los animales que nunca se olvidaría. A medida que la historia de Laura llega a su fin, una cosa sigue siendo clara: su viaje no se trató solo de ganar una carrera o quedarse con un caballo. Se trató de mantenerse firme frente a la adversidad, luchar por lo que amas y demostrar que la verdadera fuerza no siempre se dice, se siente. Ahora, quiero saber de ti. ¿Qué hubieras hecho en el lugar de Laura? ¿Habrías arriesgado todo para proteger algo que amas? Cuéntamelo en los comentarios a continuación. Y si esta historia te conmovió, si te recordó el poder de la lealtad, el coraje y los vínculos inquebrantables, haz clic en el botón me gusta, suscríbete y activa las notificaciones. Porque historias como estas no solo están destinadas a ser contadas, están destinadas a ser compartidas. Suscríbete ahora y mantengamos vivas estas historias, juntos.